En algún lugar de tu vida ahora mismo hay una conversación que sigues reproduciendo en tu cabeza. Este audiolibro revela los patrones ocultos de la manipulación emocional, cómo reconocerlos en las personas más cercanas a ti, y cómo recuperar lo que la manipulación te quita en silencio. Al terminar, no vas a poder dejar de verlos. Un comentario que se sintió extraño pero no supiste explicar por qué. Una promesa que se hizo y se rompió sin que nadie la mencionara de nuevo. Un momento donde pediste disculpas aunque en el fondo no estabas seguro de qué habías hecho mal. Si algo de eso te suena familiar, quédate escuchando. Porque lo que vas a descubrir puede cambiar la manera en que ves cada relación de tu vida. La manipulación casi nunca se ve como en las películas. No es un villano retorciéndose el bigote en las sombras. No es alguien anunciando sus intenciones. La manipulación real es silenciosa. Es paciente. Se esconde dentro de la amabilidad, dentro de la preocupación, dentro del amor, dentro del profesionalismo. Usa la máscara de las personas más cercanas a ti, las que más confianza te inspiran. Y por eso funciona. No la ves venir porque no estás buscando peligro en las personas que se supone deben protegerte. Sé honesto contigo mismo por un momento. ¿Has salido alguna vez de una conversación sintiéndote confundido, sin poder señalar exactamente qué pasó? ¿Has terminado disculpándote por algo que empezó siendo un reclamo tuyo? ¿Has sentido que tu memoria de un evento no coincide con lo que la otra persona insiste que ocurrió? Esas sensaciones no son casualidad. Son huellas. Y cada una de ellas tiene un nombre, un mecanismo y un patrón que puede reconocerse. Este audiolibro no trata sobre paranoia. No se trata de convertirte en alguien que sospecha de todo el mundo. Es exactamente lo contrario. Se trata de devolverte algo que la manipulación te quita lentamente sin que lo notes. Tu capacidad de confiar en tu propia percepción. Porque ese es el costo real de la manipulación. No es solo lo que alguien obtiene de ti. Es lo que dejas de creer sobre ti mismo. Al terminar esto vas a entender los patrones. Vas a reconocer el lenguaje. Vas a sentir el cambio en tu cuerpo antes de que tu mente alcance a nombrarlo. Y una vez que lo veas, no vas a poder dejar de verlo. Eso es a la vez el regalo y el peso de lo que estás a punto de aprender. Empecemos. Si estás esperando un monstruo, vas a pasar por alto a la persona que tienes justo enfrente. Esa es la primera verdad, y la más importante de todas. Las personas que manipulan de forma más efectiva rara vez son crueles de manera evidente. Son encantadoras. Son agradables. Frecuentemente son generosas, al menos en los momentos que importan para su imagen. Recuerdan tu cumpleaños. Te elogian delante de otros. Pueden ser la persona más divertida del grupo, el amigo más presente en tu peor momento, la pareja que sobre el papel parece exactamente lo que siempre quisiste. Esto no es un accidente. No es una coincidencia que la manipulación y el carisma caminen tan seguido de la mano. El encanto es una herramienta. Construye confianza rápido, y la confianza es exactamente la moneda que un manipulador necesita para operar. Una vez que confías en alguien, bajas la guardia. Dejas de cuestionar sus motivos. Empiezas a darle el beneficio de la duda incluso cuando algo dentro de ti marca en silencio que se cruzó una línea. La calidez que muestran no es falsa en el sentido de que se sienta falsa en el momento. Es calculada en el sentido de que se despliega estratégicamente, aunque la persona que lo hace no siempre sea completamente consciente del patrón. Aquí está algo que puede ser difícil de aceptar. Muchas personas que manipulan no se ven a sí mismas como manipuladoras. Se ven como persuasivas. Como alguien que simplemente sabe conseguir lo que quiere. Como alguien que es mejor leyendo a los demás y usa esa habilidad a su favor. La ausencia de un villano en su propia imagen de sí mismos es parte de lo que las hace tan efectivas y parte de lo que hace tan difícil para ti nombrar lo que está pasando. Porque cuando finalmente intentas señalar el problema, te encuentras defendiendo una acusación contra una persona que todos los demás perciben como amable, generosa y razonable. Y esa asimetría entre lo que tú experimentas en privado y lo que el resto del mundo ve, es exactamente lo que produce el aislamiento que hace que la manipulación funcione tan bien durante tanto tiempo. Existe un rasgo compartido en casi todas las dinámicas manipulativas que vale la pena identificar desde ahora.
La inconsistencia entre el trato público y el privado. La persona que es cálida, atenta y generosa cuando hay testigos, pero que se vuelve fría, crítica o desdeñosa cuando están solos, está mostrando algo importante. No que tenga dos personalidades, sino que el comportamiento cálido tiene una función específica: gestionar cómo la percibe el mundo. Si notas esta inconsistencia en alguien cercano, no la descartes como algo menor. Es uno de los indicadores más confiables que existen, precisamente porque es difícil de racionalizar de otra manera. Otra señal temprana es cómo reacciona la persona cuando le dices que algo te molestó. La respuesta sana ante un reclamo genuino incluye alguna forma de curiosidad. Entender qué pasó, qué te dolió, qué se puede hacer diferente. La respuesta manipulativa se salta esa curiosidad por completo y va directo a la gestión. Minimizar lo que sentiste, explicar por qué tu reacción fue exagerada, o redirigir la conversación hacia algo que tú hiciste mal. Nota que ninguna de esas respuestas involucra escuchar lo que dijiste. Todas involucran administrar el problema que representas al haberlo dicho. Hay un tercer indicador que conviene conocer porque aparece muy temprano en cualquier dinámica, frecuentemente antes de que existan problemas evidentes. ¿Cómo habla la persona de sus relaciones anteriores? Escucha con atención cuando alguien describe a sus exparejas, a sus antiguos jefes, a los amigos con los que se distanció. Si en absolutamente todas esas historias la otra parte fue irracional, injusta o loca, y esta persona fue siempre la víctima razonable de circunstancias ajenas, hay algo importante ahí. No porque sea imposible tener mala suerte con las personas, sino porque una vida entera sin una sola relación donde uno mismo contribuyó al problema es estadísticamente improbable. Y esa incapacidad total de asumir cualquier parte de responsabilidad en conflictos pasados predice con notable precisión cómo se manejarán los conflictos futuros contigo. Vale la pena aclarar algo antes de continuar, porque este audiolibro puede generar el impulso de etiquetar a personas de tu vida inmediatamente. Reconocer un patrón manipulativo en un comportamiento no equivale a concluir que alguien es un manipulador como identidad permanente. Muchas personas usan estas tácticas de forma inconsciente, aprendidas en los entornos donde crecieron, sin ninguna intención calculada de dañar. Eso no hace que el daño sea menor, ni que tengas que tolerarlo, pero sí cambia qué se puede esperar de la relación si esa persona está dispuesta a mirar el patrón. La pregunta más útil no es si alguien es o no es manipulador, es ¿qué pasa cuando le señalas el comportamiento con claridad? Esa respuesta te dice mucho más que cualquier etiqueta. Existe un tipo particular de confusión que no viene de tener poca información, viene de tener información y que te digan repetidamente que lo que percibiste no ocurrió como lo percibiste. Esa es la esencia del gaslighting, y es probablemente la forma de manipulación más dañina que existe, porque no ataca lo que haces. Ataca tu capacidad de saber qué es real. Empieza de forma pequeña. ¿Recuerdas una conversación donde acordaron algo específico? Cuando la mencionas, la otra persona te dice con total naturalidad que eso nunca se dijo. No con enojo, lo que activaría tus alarmas, sino con calma. Con una seguridad tan tranquila que la primera reacción es preguntarte si de verdad recordaste bien. Y ahí ya empezó el proceso. Porque tu memoria es imperfecta. Todos lo sabemos. Y ese conocimiento honesto sobre tus propias limitaciones es exactamente lo que el gaslighting explota. No necesita convencerte de que estás loco. Solo necesita instalar duda suficiente para que dejes de confiar plenamente en tu propia versión. Las frases del gaslighting son reconocibles una vez que las conoces. Nunca dije eso. Estás exagerando. Eres demasiado sensible. Te estás inventando cosas. Siempre malinterpretas todo. Nadie más tiene problemas conmigo, solo tú. Cada una de esas frases hace lo mismo. Mueve el foco desde el hecho hacia tu capacidad de percibir el hecho. Lo que hace que esto sea tan devastador con el tiempo es acumulativo. Una sola instancia no cambia nada, pero 200 instancias a lo largo de 2 años sí. Porque el mensaje que se instala no es sobre un evento particular, es sobre ti. Tu percepción no es confiable, tus emociones son desproporcionadas,
tu memoria falla. Y cuando alguien cree eso sobre sí mismo, deja de necesitar que lo controlen desde afuera. Empieza a hacerlo solo. Hay una señal corporal que aparece consistentemente en las personas que están siendo sometidas a este patrón, y vale la pena conocerla porque llega antes que la comprensión intelectual. Es la sensación de confusión física después de una conversación. No tristeza, no enojo. Confusión. Una especie de niebla mental, donde no logras reconstruir con claridad qué acaba de pasar, ni cómo llegaste a estar disculpándote. Esa niebla es información. No es debilidad, ni falta de inteligencia. Es lo que produce el cerebro, cuando la realidad que percibe y la realidad que le están describiendo no coinciden, y ha tenido que elegir cuál creer bajo presión. Existe una herramienta simple, pero extraordinariamente efectiva contra el gaslighting: el registro externo. Anotar las conversaciones importantes poco después de que ocurren, con fecha y con las palabras lo más textuales posible, crea un ancla que no depende de tu memoria bajo presión. No para confrontar con ella necesariamente, sino para ti mismo. Para poder volver semanas después y verificar que lo que recordabas efectivamente ocurrió. Muchas personas descubren, al empezar a hacer esto, que su memoria era considerablemente más precisa de lo que habían llegado a creer. Existe una variante del gaslighting que es especialmente difícil de identificar porque no niega los hechos sino tus emociones. Se llama invalidación emocional y funciona aceptando que algo ocurrió mientras rechaza que tuvieras derecho a sentir lo que sentiste. Suena así. Sí, dije eso, pero no era para tanto. Sí pasó, pero cualquiera lo habría entendido de otra forma. Sí ocurrió, pero solo alguien demasiado sensible reaccionaría así. El efecto acumulado es idéntico al del gaslighting clásico. La persona deja de confiar no en su memoria, sino en su sistema emocional completo, que es en última instancia su principal herramienta para saber qué le hace bien y qué le hace daño. Alguien que ha perdido esa confianza puede describir con precisión lo que ocurrió, y aún así ser incapaz de concluir que estuvo mal, porque aprendió que sus reacciones emocionales no son evidencia válida de nada. Hay algo que conviene decir para las personas que se reconocen en este capítulo. La niebla mental, la dificultad de recordar con claridad, la sensación de estar más confundido de lo habitual, todo eso frecuentemente se interpreta como un declive personal, como si uno se estuviera volviendo menos capaz. No es eso. Es la consecuencia predecible de vivir en un entorno donde la información que recibes contradice sistemáticamente lo que percibes. Cualquier persona sometida a esas condiciones desarrollaría los mismos síntomas. Y cuando las condiciones cambian, la claridad regresa mucho más rápido de lo que la mayoría espera. La culpa es una de las palancas más poderosas que un manipulador puede usar, porque a diferencia del enojo o el miedo, la culpa frecuentemente se disfraza de amor. Aparece vestida con el lenguaje del cuidado, de la preocupación, del sacrificio. Y esa presentación es exactamente lo que la hace tan difícil de identificar y tan difícil de rechazar sin sentirte una mala persona. Considera la diferencia entre estas dos frases. La primera: me gustaría que vinieras el domingo, te voy a extrañar. La segunda: está bien, ve, no te preocupes por mí, ya estoy acostumbrado a estar solo. Ambas expresan un deseo similar, pero la segunda instala algo que la primera no. Te hace responsable del bienestar emocional del otro como condición para ejercer tu propia autonomía. Ese es el mecanismo central. La culpa manipulativa no te prohíbe hacer algo. Hace que hacerlo tenga un costo emocional tan alto que terminas eligiendo no hacerlo, mientras mantienes la ilusión de que fue tu decisión libre. Hay una serie de indicadores que ayudan a distinguir la expresión genuina de una necesidad de la manipulación por culpa. El primero es si la persona te da información o te da una carga. Decirte, me siento solo cuando no estás, es información sobre su experiencia. Decirte, siempre me dejas solo, es una acusación sobre tu carácter disfrazada de expresión emocional. El segundo es, ¿qué pasa cuando accedes? En una relación sana, cuando cedes ante una necesidad genuina del otro,
hay reconocimiento y agradecimiento. En una dinámica manipulativa, ceder rara vez produce satisfacción duradera. Produce, en cambio, una expectativa nueva y frecuentemente más alta. El tercero es la recurrencia del sacrificio como argumento. Las personas que invocan constantemente todo lo que han hecho por ti, especialmente en momentos donde estás intentando poner un límite, están usando el historial de ayuda como una deuda que nunca puede saldarse. Esto merece una aclaración importante, porque hay una zona gris real. Las personas que te quieren sí tienen necesidades legítimas, y sí van a expresarlas, y a veces esas expresiones van a producirte culpa, aunque nadie esté manipulando nada. Sentir culpa no es en sí mismo evidencia de manipulación. La diferencia está en el patrón, no en el episodio aislado. Pregúntate, en esta relación, ¿tengo permiso de decir que no sin pagar un precio emocional prolongado? ¿O cada límite que pongo se convierte en una negociación donde termino cediendo para que la tensión se acabe? Esa pregunta, respondida con honestidad, distingue casi siempre entre una relación donde ambos tienen necesidades y una donde uno tiene necesidades y el otro tiene obligaciones. Existe una forma particularmente sofisticada de culpa que merece mención aparte, porque se disfraza de humildad: el autocastigo estratégico. Ocurre cuando señalas algo que te molestó y la respuesta no es una defensa ni un contraataque, sino un colapso. Tienes razón, soy terrible, siempre arruino todo, no sé por qué me aguantas. Superficialmente esto parece asumir responsabilidad. Funcionalmente hace lo opuesto. Convierte tu reclamo legítimo en una crisis emocional que ahora tienes que gestionar. En cuestión de minutos, estás consolando a la persona, asegurándole que no es terrible, retirando lo que dijiste para que se sienta mejor. El tema original queda enterrado bajo el rescate emocional. Y lo aprendes rápido. Plantear un problema tiene un costo emocional alto, así que la próxima vez probablemente lo dejes pasar. Una manera de responder a esto sin crueldad es separar el reconocimiento del rescate. Puedes decir con calma que no crees que sea una persona terrible y que aún así necesitas hablar de lo que pasó. Sostener las dos cosas simultáneamente es lo que impide que el mecanismo funcione. Hay una prueba general útil para toda esta categoría. Después de una conversación donde planteaste algo que te dolió, pregúntate quién terminó siendo consolado. Si la respuesta es consistentemente la otra persona, el patrón está operando independientemente de las intenciones de nadie. Existe también una versión de la culpa que opera hacia el futuro en lugar de hacia el pasado. La anticipación del daño. Consiste en describir con detalle lo mal que la otra persona va a estar si tomas cierta decisión, sin prohibirte tomarla explícitamente. No es una amenaza, es un pronóstico. Pero funciona exactamente igual, porque instala la responsabilidad de un sufrimiento futuro sobre tu elección presente. Al principio puede sentirse como lo mejor que te ha pasado en la vida. La atención es embriagadora. Los elogios llegan constantemente. Te dicen, frecuentemente en cuestión de días, que nunca habían conocido a alguien como tú, que esto es diferente, que hay algo especial aquí que no se puede explicar. La velocidad es parte del diseño, aunque quien lo hace no siempre lo sepa conscientemente. El bombardeo de amor funciona porque comprime en semanas un proceso que normalmente toma meses o años. La construcción de la confianza y el vínculo emocional. Y cuando ese vínculo se construye tan rápido, se construye sin la información que normalmente se acumularía en ese tiempo. Es decir, te vinculas profundamente con una versión de la persona que todavía no conoces. Luego llega la segunda fase, y es la que produce el daño real. La atención constante se retira. No completamente, y no de manera predecible. A veces vuelve con la misma intensidad del principio. A veces desaparece durante días sin explicación. Esa impredecibilidad no es un accidente ni una pérdida de interés. Es el mecanismo psicológico más adictivo que existe, y tiene nombre: refuerzo intermitente. La investigación conductual demostró hace décadas que un comportamiento reforzado de manera impredecible es mucho más resistente a extinguirse que uno reforzado de manera constante. Es el mismo principio,
que hace que las máquinas de juegos de azar sean adictivas. No ganas siempre. Ganas a veces. Y ese a veces mantiene el comportamiento activo mucho más tiempo que una recompensa garantizada. Aplicado a las relaciones, esto explica algo que muchas personas no logran entenderse a sí mismas. ¿Por qué siguen enganchadas a alguien que las trata inconsistentemente, incluso cuando racionalmente saben que la relación no está funcionando? No es debilidad de carácter. Es un patrón de condicionamiento operando en un sistema neurológico que no fue diseñado para resistirlo. Hay una señal específica que indica que estás dentro de esta dinámica. Cuando la mayor parte de tu energía emocional se dedica a intentar recuperar el estado inicial de la relación, en lugar de a vivir la relación como es ahora. Si te encuentras persiguiendo constantemente la versión de esa persona que conociste al principio, esperando que esa versión regrese, tratando de identificar qué hiciste diferente cuando las cosas estaban bien, estás organizando tu vida emocional alrededor de un refuerzo impredecible. Y aquí está lo más importante que puedes entender sobre esta fase. La versión intensa del principio no era la persona real, que después se perdió. Era una fase con una función específica dentro de la dinámica. Perseguirla es perseguir algo que nunca fue el estado estable de nada. Hay un tercer momento en este ciclo que completa el patrón y que conviene nombrar: el descarte y el regreso. Después de la fase de retirada, llega frecuentemente un alejamiento más marcado. Una ruptura, una desaparición, un corte abrupto. Y luego, cuando la persona ya empezó a estabilizarse, el regreso. Con disculpas, con explicaciones, con una intensidad que recuerda exactamente a la fase inicial. Ese regreso es especialmente poderoso porque llega justo cuando el sistema nervioso está más agotado de la incertidumbre. La sensación de alivio es enorme, y esa intensidad se confunde fácilmente con amor. Reconocer que el regreso es parte del ciclo, y no una excepción al ciclo, es lo que permite evaluarlo con claridad. La pregunta correcta no es si la persona está siendo sincera en este momento, porque probablemente lo está. La pregunta es si algo estructural cambió, o si simplemente estamos en otra vuelta del mismo circuito. Existe un indicador práctico para responder eso. Pregunta qué específicamente va a ser diferente y cómo. Las respuestas vagas. Voy a cambiar. Va a ser distinto. Ahora sí lo entiendo. Describen intención. Las respuestas concretas describen un plan. Y solo las segundas predicen algo. Para quien está dentro de esta dinámica ahora mismo, vale la pena decir algo más. La intensidad emocional de una relación no es evidencia de su calidad. Frecuentemente es evidencia de lo contrario. Las relaciones estables se sienten más tranquilas, y esa tranquilidad puede confundirse con falta de pasión cuando el sistema nervioso se acostumbró al ciclo de alarma y alivio. Existe un agotamiento particular que viene de hacer todo lo que te pidieron, y aún así terminar estando en el lugar equivocado. Te disculpas cuando te dicen que hace falta una disculpa. Cambias lo que te dijeron que cambiaras. Cumples el estándar que se estableció. Y descubres que el estándar se movió mientras trabajabas para alcanzarlo. Este patrón tiene dos componentes que operan juntos. El primero es mover la meta. Se establece una condición. Tú la cumples. Y en lugar de reconocimiento aparece una condición nueva. Si tan solo llegaras más temprano. Si tan solo dijeras las cosas de otra forma. Si tan solo entendieras mejor lo que necesito. Cada vez que cumples, la línea se corre un poco más. Esto produce un estado psicológico muy específico. El esfuerzo permanente sin la posibilidad de éxito. Y ese estado es agotador de una manera que el fracaso claro no lo es. Porque el fracaso claro permite parar. El estándar móvil siempre sugiere que estás a un ajuste de distancia de lograrlo. El segundo componente es el cambio de culpa. Es el mecanismo por el cual una conversación que empezó sobre algo que la otra persona hizo, termina siendo sobre algo que tú hiciste. Funciona con una fluidez que sorprende cuando la observas conscientemente. Planteas un reclamo. La respuesta no aborda tu reclamo, sino que introduce un evento donde tú te comportaste mal.
En cuestión de minutos estás defendiéndote de una acusación en lugar de discutir lo que originalmente te trajo a la conversación. Y el asunto original nunca se resuelve, nunca vuelve a mencionarse. Simplemente desaparece bajo el peso de la nueva discusión. Una forma práctica de detectar este patrón es llevar la cuenta de cuántas conversaciones que iniciaste sobre una preocupación tuya terminaron con una disculpa tuya. Si esa proporción es alta, no es porque seas una persona que se equivoca constantemente. Es porque el mecanismo está funcionando. Existe una herramienta concreta que funciona bien contra esto: nombrar el cambio de tema sin acusar. En lugar de defenderte de la nueva acusación, puedes decir algo tan simple como: podemos hablar de eso, y quiero hacerlo, pero primero terminemos lo que empecé a decir. Dicho con calma, sin drama, y repetido las veces que sea necesario. Lo importante de esta herramienta no es que resuelva la conversación, es que interrumpe el mecanismo, y con el tiempo, revela algo valioso. Si la otra persona puede volver al tema original cuando lo pides con claridad, probablemente el desvío no era estratégico. Si es imposible volver al tema original sin importar cuántas veces lo intentes, tienes información importante sobre lo que está ocurriendo. Existe una variante del cambio de culpa que opera con una elegancia particular. La respuesta que convierte tu reclamo en un problema de forma, no de contenido. No importa qué dijiste, sino cómo lo dijiste. Tal vez tengas razón, pero no era necesario decirlo así. Podríamos hablar de esto si no me atacaras. Esta respuesta tiene una particularidad. Contiene suficiente verdad como para ser difícil de rechazar. La forma sí importa en la comunicación. Sí es mejor plantear las cosas con calma. Pero cuando esa observación aparece consistentemente ante cualquier reclamo, sin importar cuán calmadamente lo hayas planteado, deja de ser una petición legítima sobre el tono y se convierte en un mecanismo para posponer indefinidamente cualquier conversación difícil. Una manera de verificarlo es recordar si alguna vez, en el historial de la relación, hubo un momento donde plantearas algo con el tono correcto y la conversación efectivamente ocurriera. Si esa memoria no existe, el estándar de forma probablemente no es alcanzable por diseño. Hay algo que las personas atrapadas en el patrón de las metas móviles frecuentemente no ven. El agotamiento que sienten no es proporcional al esfuerzo objetivo que hicieron. Es proporcional a la ausencia de un punto final. El cuerpo humano puede sostener un esfuerzo enorme si sabe cuándo termina. Lo que no puede sostener es un esfuerzo indefinido sin criterio de finalización. Por eso este patrón produce un tipo de agotamiento que no se resuelve con descanso, porque la fuente no es la carga sino la falta de horizonte. Una de las formas más sutiles de perder tu autonomía no involucra que nadie te diga directamente qué hacer. Involucra recibir una elección que solo aparenta ser una elección. Se te presentan dos opciones como si fueran las únicas disponibles, y ambas favorecen a quien las presentó. Podemos hacerlo a mi manera, o podemos no hacerlo. Puedes venir conmigo, o puedes quedarte y perderte todo. O confías en mí, o claramente no valoras esta relación. La estructura es siempre la misma. Un menú artificialmente reducido que oculta las docenas de alternativas reales que existían. Lo que hace efectiva esta táctica es que preserva la sensación de agencia. Elegiste. Nadie te obligó. Y esa sensación de haber decidido libremente hace mucho más difícil identificar después que fuiste conducido hacia el resultado. La respuesta más útil ante una falsa elección es simplemente rechazar el marco. No elegir entre las dos opciones, sino nombrar que existen otras. Ninguna de esas dos funciona para mí, y hay otras posibilidades que podemos considerar. Es una frase sencilla que devuelve inmediatamente el rango completo de opciones a la mesa. La triangulación es un mecanismo distinto, pero con una función similar de control, y opera introduciendo a una tercera persona en una dinámica de dos. Aparece de varias formas. La comparación. Siempre hay alguien que lo hace mejor, que no se queja, que entendería. La coalición. Se menciona que otras personas están de acuerdo con su posición, lo que te deja enfrentando no a una persona sino a un consenso implícito. Y el intermediario.
La información entre dos personas empieza a circular a través de una tercera, que la reinterpreta en el camino. En todos los casos, el efecto es el mismo. Se te coloca en una posición donde no estás en un desacuerdo entre dos adultos, sino en una posición de inferioridad frente a un grupo que ya te evaluó. La defensa práctica contra la triangulación es la verificación directa. Cuando alguien te dice que otra persona piensa algo sobre ti, ir directamente a esa persona y preguntarle, rompe el mecanismo por completo. Frecuentemente descubrirás una de dos cosas. O la otra persona nunca dijo eso, o lo dijo en un contexto completamente distinto al que se te presentó. Ambos descubrimientos son información valiosa. Vale la pena mencionar una tercera variante que combina elementos de las dos anteriores. La elección con consecuencia implícita. No se te dan dos opciones. Se te da una aparentemente libre, acompañada de una descripción de lo que ocurrirá si la eliges. Haz lo que quieras, pero después no me pidas apoyo. Ve, yo no te voy a detener. Solo espero que no te arrepientas. La estructura preserva impecablemente la apariencia de libertad, mientras adjunta un costo a una de las alternativas. Y como el costo nunca se enuncia como amenaza, es casi imposible de señalar, sin parecer que estás exagerando. Una respuesta útil aquí es hacer explícito lo implícito, sin acusación. Preguntar directamente. Cuando dices eso, ¿me estás diciendo que si tomo esta decisión algo va a cambiar entre nosotros? La pregunta obliga a que la condición se enuncie o se retire, y ambas cosas son mejores que dejarla operando en el subtexto. Sobre la triangulación, hay una manifestación en entornos laborales que vale mencionar por lo común que es la retroalimentación anónima permanente. Alguien te dice que varias personas comentaron algo sobre tu trabajo, pero nunca se identifica quién ni en qué contexto. Ese formato hace imposible verificar, imposible responder y imposible mejorar con precisión. Y frecuentemente la información nunca existió en la forma en que se presentó. Pedir concreción, quién específicamente, sobre qué situación exacta, no es hostilidad. Es lo mínimo necesario para poder hacer algo con la información. Una defensa general que funciona contra todas las variantes de este capítulo es simplemente ganar tiempo. La falsa elección y la triangulación dependen de que respondas dentro del marco y dentro del momento en que se te presentan. Decir que necesitas pensarlo y volver después desactiva ambas, porque fuera de la presión inmediata, las opciones adicionales se vuelven visibles y la verificación de la información se vuelve posible. Existe una secuencia de movimientos tan consistente, tan reconocible una vez que sabes qué buscar, que los psicólogos le dieron su propio nombre. Se llama DARBO, por sus siglas en inglés: negar, atacar, e invertir los papeles de víctima y ofensor. Funciona así. Primero viene la negación. Presentas algo que ocurrió. La respuesta es que no ocurrió, o que no ocurrió como lo describes, o que estás recordando mal. Esta primera fase busca establecer que el hecho mismo está en disputa. Segundo viene el ataque. Si la negación no cierra el tema, el foco se mueve hacia ti. No hacia lo que dijiste, sino hacia quién eres por haberlo dicho. Siempre estás buscando problemas. Nunca puedes dejar nada pasar. Eres demasiado sensible. Este ataque tiene una función específica: hacer que el costo de continuar la conversación sea más alto que el beneficio. Tercero, y esto es lo que hace la secuencia tan efectiva, viene la inversión de papeles. La persona que causó el daño original se convierte en la persona herida. Ahora la conversación es sobre cómo tu reclamo la lastimó, cómo tu desconfianza es injusta, cómo tú siempre asumes lo peor. Y al final de esa secuencia, sin que nadie planeara conscientemente que ocurriera, estás consolando a la persona que originalmente te hizo daño. Reconocer DARBO. Mientras está ocurriendo, es difícil precisamente, porque cada paso individual parece una reacción emocional legítima. Es solo la secuencia completa la que revela el patrón. Una señal práctica de que estás dentro de esta secuencia. Notar en qué momento de la conversación cambiaste de posición. Si empezaste planteando algo que te dolió, y en algún punto te encontraste explicando por qué no querías lastimar a la otra persona,
La inversión ya ocurrió. Hay algo importante que decir sobre cómo responder a esto. Intentar ganar la discusión dentro de la secuencia rara vez funciona, porque el mecanismo está diseñado precisamente para hacer que la discusión sea imposible de ganar. Lo más efectivo es reconocer el patrón y salir de la conversación temporalmente. No como castigo ni como retirada dramática, sino porque una conversación bajo Darbo no puede producir resolución. Puede retomarse después, con más calma, con el tema original explícitamente nombrado al inicio. Y si al retomar el tema el patrón se repite exactamente igual una y otra vez, eso también es información. No sobre esa conversación específica, sino sobre la estructura de la relación. Hay un contexto donde esta secuencia aparece con particular frecuencia y donde reconocerla es especialmente valioso. Las conversaciones sobre infidelidad, sobre dinero y sobre incumplimientos de acuerdos. En esos tres territorios, la secuencia de negar, atacar e invertir los papeles opera casi como un guión. Y la razón es simple. Son situaciones donde la evidencia frecuentemente es parcial, lo que hace que la fase de negación sea sostenible durante mucho más tiempo. Existe una señal que ayuda a distinguir esta secuencia de una reacción defensiva normal. Una persona injustamente acusada de algo tiende a enfocarse obsesivamente en los hechos. ¿Qué día fue? ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿Qué se puede verificar? Su energía va hacia establecer la verdad. Una persona que está ejecutando Darbo, consciente o inconscientemente, dedica notablemente poca energía a los hechos y mucha a tu carácter y a su propio dolor. Esa diferencia de dónde va la energía es uno de los indicadores más útiles que existen, y no requiere que tengas toda la información sobre lo que realmente pasó. Una última nota sobre cómo protegerte durante esta secuencia. El objetivo dentro de la conversación no debería ser obtener una admisión. Frecuentemente esa admisión no va a llegar, y perseguirla te mantiene dentro del mecanismo indefinidamente. El objetivo más realista es mantener tu propia versión intacta. Poder salir de la conversación sabiendo todavía lo que sabías al entrar. Eso ya es una victoria significativa contra un mecanismo diseñado específicamente para lograr lo contrario. Vale la pena señalar que esta secuencia también aparece en contextos completamente distintos a las relaciones personales, en entornos laborales, en discusiones públicas, en conflictos institucionales. Reconocerla en esos contextos, donde no estás emocionalmente involucrado, es una excelente manera de entrenar la capacidad de identificarla cuando ocurre en situaciones donde sí lo estás. Si todo lo que has escuchado hasta ahora tiene sentido para ti intelectualmente, y sin embargo sigues encontrando excusas para alguien en tu vida cuyo comportamiento coincide exactamente con estos patrones, no estás fallando en entender. Estás experimentando algo que tiene una explicación psicológica precisa. El primer mecanismo se llama disonancia cognitiva. Cuando dos creencias que sostienes son incompatibles, la mente busca resolver esa tensión, y frecuentemente lo hace por el camino más corto en lugar del más honesto. Si crees que esta persona te quiere, y también percibes que su comportamiento te está dañando, esas dos creencias no pueden coexistir cómodamente. La resolución más dolorosa sería reconsiderar la primera. La resolución más fácil es reinterpretar la segunda. No fue tan grave. Yo también contribuí. Estaba pasando por un momento difícil. El segundo mecanismo es la inversión acumulada. Cuanto más tiempo, energía y esperanza has puesto en una relación, más difícil se vuelve reconocer que el balance es negativo. Reconocerlo implicaría aceptar que todo ese esfuerzo no produjo lo que buscabas, y esa aceptación duele lo suficiente como para que la mente prefiera seguir invirtiendo. El tercero es el vínculo intermitente que exploramos antes. Los momentos buenos, precisamente por ser impredecibles, se vuelven referencias emocionales extraordinariamente poderosas. Y la mente tiende a tratar esos momentos como la verdad de la relación y los momentos malos como desviaciones temporales, cuando frecuentemente la proporción real es exactamente la inversa. El cuarto, y el que menos se discute, es la identidad. Muchas personas construyen parte de su sentido de valor alrededor de ser quien entiende,
quien tiene paciencia, quien no abandona. Reconocer que una relación es dañina puede sentirse como una traición a esa imagen de uno mismo. Nombrar estos mecanismos no los desactiva de inmediato, pero produce algo importante. Separa el sentimiento del juicio. Puedes seguir sintiendo lo que sientes por esa persona y al mismo tiempo reconocer que el patrón de comportamiento es dañino. Esas dos cosas no son contradictorias, aunque la disonancia cognitiva insista en que hay que elegir una. Una pregunta que ayuda a atravesar esta niebla es esta. Si un amigo cercano me describiera exactamente esta situación, con estos mismos hechos, ¿qué le diría? La respuesta a esa pregunta casi siempre es más clara que la respuesta que te das a ti mismo. Y esa diferencia no se debe a que tengas menos información sobre tu propia vida. Se debe a que en tu propio caso, los 4 mecanismos están operando. Existe un quinto mecanismo que opera especialmente fuerte en relaciones familiares y que merece mención propia: la normalización temprana. Si creciste en un entorno donde estos patrones eran la forma habitual de comunicarse, tu sistema de detección se calibró con esa referencia. Lo que para otra persona sería una señal de alarma inmediata, para ti puede sentirse simplemente como la manera normal en que la gente se relaciona. Esto explica por qué muchas personas identifican estos patrones con facilidad en las relaciones de sus amigos y les cuesta enormemente verlos en las propias. No es falta de inteligencia ni de honestidad. Es que la calibración de referencia es distinta. Reconstruir esa calibración toma tiempo y frecuentemente requiere exposición sostenida a relaciones sanas, que funcionan como un punto de comparación nuevo. Muchas personas describen el momento en que entendieron su historia familiar precisamente así. No fue un análisis, fue notar que en cierta relación nueva nada de eso ocurría, y que esa ausencia se sentía completamente distinta. Vale la pena decir algo directamente a quien está atravesando esto ahora. El hecho de que hayas tardado en verlo no dice nada sobre tu inteligencia ni sobre tu fuerza. Los 5 mecanismos que describimos aquí operan en todas las personas, sin excepción, y están diseñados por la evolución para mantener vínculos, no para evaluarlos objetivamente. Verlo ahora es lo que importa, no cuánto tardaste. Hay una consecuencia práctica de entender estos mecanismos que vale la pena nombrar. Reducen enormemente la vergüenza. Muchas personas que finalmente reconocen una dinámica manipulativa se castigan durante meses preguntándose cómo no lo vieron antes. Saber que existen 5 procesos psicológicos documentados que operan específicamente para impedir que lo vieras convierte esa pregunta en algo mucho más manejable. Después de una exposición sostenida a estos patrones, la pérdida más significativa no es una relación específica. Es la confianza en tu propia capacidad de percibir la realidad con precisión. Recuperarla es un proceso, y tiene pasos concretos. El primero es el registro externo del que hablamos antes, aplicado de manera consistente. Escribir lo que ocurre poco después de que ocurre. Esto no es para acumular evidencia contra nadie, es para reconstruir un ancla objetiva que no dependa de tu memoria bajo presión. El segundo es la validación externa selectiva. No consultar con todo el mundo, lo que produce ruido, sino con 1 o 2 personas de confianza que puedan ofrecer una perspectiva sobre situaciones específicas. La manipulación funciona mejor en el aislamiento. La simple existencia de una perspectiva externa reduce enormemente su efectividad. El tercero es aprender a distinguir entre la sensación y la interpretación. La sensación es información confiable. Sentiste confusión, incomodidad, tensión después de una conversación. La interpretación de lo que eso significa puede requerir más datos. Confiar en la sensación como señal, sin exigirte tener inmediatamente una explicación completa, es lo que permite empezar a confiar de nuevo en tu percepción. Sobre los límites, hay una idea que necesita corregirse antes de poder aplicarlos con efectividad. Un límite no es una petición. No es pedirle a alguien que se comporte diferente. Un límite es una declaración sobre lo que tú vas a hacer si algo ocurre. La diferencia es sustancial. Por favor, no me hables en ese tono. Es una petición, y su cumplimiento depende completamente del otro. Si me hablas en ese tono, voy a terminar la conversación,
y la retomamos después. Es un límite, y su cumplimiento depende de ti. Esta distinción importa especialmente con personas que manipulan, porque las peticiones son negociables y los límites, cuando se sostienen, no lo son. Sostenerlos es la parte difícil. Un límite anunciado y no cumplido enseña que los límites son teatro. Un límite cumplido consistentemente, incluso una sola vez, cambia la estructura de la interacción de una forma que ninguna conversación puede lograr. Y sobre la culpa que aparece al ponerlos, es esperable. No es evidencia de que estés haciendo algo malo. Es la respuesta emocional aprendida de alguien que fue condicionado durante mucho tiempo a asociar autonomía con castigo. Esa culpa se reduce con la práctica. No desaparece de golpe. Se reduce cada vez que pones un límite. El mundo no se acaba. Y acumulas evidencia de que puedes proteger tu espacio sin destruir todo lo demás. Hay un cuarto elemento en la recuperación de la percepción, que suele omitirse y que resulta ser uno de los más efectivos. Recuperar el contacto con evidencias externas de tu propia competencia. Después de una exposición prolongada, muchas personas dudan no solo de su memoria, sino de su juicio en general. Y una manera práctica de contrarrestarlo es reconectar deliberadamente con contextos donde tu criterio funciona bien y es reconocido. El trabajo, un pasatiempo donde eres competente, relaciones donde tu perspectiva es valorada. Esa evidencia acumulada de que percibes bien en otros territorios ayuda a cuestionar la conclusión de que el problema está en tu percepción general y no en la dinámica específica. Sobre los límites, hay una advertencia práctica que conviene anticipar. Cuando empiezas a ponerlos en una relación donde antes no existían, es habitual que la respuesta inicial sea una escalada. Esto tiene un nombre en psicología conductual: estallido de extinción. Cuando un comportamiento que antes producía resultados deja de producirlos, la primera reacción no es abandonarlo, sino intensificarlo. Es lo que hace cualquiera cuando presiona un botón que siempre funcionó y de pronto no responde: presionarlo más fuerte. Saber esto de antemano es importante porque la escalada puede interpretarse como evidencia de que poner el límite fue un error. Frecuentemente es lo contrario. Es evidencia de que el límite efectivamente está funcionando. Si sostienes el límite a través de esa fase, la intensidad generalmente disminuye. Si cedes durante ella, se enseña que la escalada funciona, y la próxima vez será más intensa. Un último punto sobre los límites. No todos requieren anunciarse. Muchos de los más efectivos se ejecutan simplemente, sin declaración previa. Dejar de responder mensajes fuera de cierto horario. Dejar de ofrecer información que después se usa en tu contra. Dejar de ser quien siempre inicia el contacto. Estos límites silenciosos frecuentemente producen más cambio real que los anunciados, porque no ofrecen una superficie sobre la cual negociar. Todo lo anterior fue sobre reconocimiento. Este capítulo es sobre transformación, porque la meta final no es aprender a detectar cada táctica en tiempo real, lo cual es agotador e imposible de sostener. La meta es convertirte en alguien sobre quien estas tácticas simplemente no tienen agarre. Y eso ocurre cuando se eliminan las condiciones que la manipulación necesita para funcionar. La primera condición es la necesidad de aprobación. Cuando tu estabilidad emocional depende de que alguien te apruebe, esa aprobación se convierte en una palanca. Cuando no depende de eso, la palanca deja de existir. No porque no te importen las personas, sino porque su opinión momentánea ya no determina tu sentido de valor. La segunda condición es la incapacidad de tolerar el conflicto. La manipulación explota sistemáticamente la disposición a ceder, con tal de que la tensión termine. Alguien que puede sostener un desacuerdo sin necesitar resolverlo inmediatamente es mucho más difícil de mover. La tercera es la duda crónica sobre la propia percepción. Es exactamente lo que el gaslighting produce, y es también lo que se reconstruye con las prácticas del capítulo anterior. La cuarta es el aislamiento. Las dinámicas manipulativas prosperan cuando la persona tiene pocas fuentes independientes de perspectiva y apoyo. Mantener relaciones diversas y activas no es solo bueno para la vida en general. Es protección estructural.
Hay un efecto secundario de este proceso que sorprende a mucha gente. Cuando desarrollas estas 4 cualidades, las personas que operaban con dinámicas manipulativas frecuentemente se alejan por su cuenta, sin confrontación ni ruptura dramática. No porque hayas hecho algo contra ellas, sino porque la dinámica dejó de funcionar, y sin esa dinámica, para muchas de esas relaciones, no quedaba una estructura alternativa que las sostuviera. Eso puede doler, y vale la pena anticiparlo. Pero también es información clarísima sobre qué mantenía la relación en pie. Es importante cerrar esto con una advertencia sobre el riesgo opuesto. Después de aprender a reconocer estos patrones, existe una tentación de verlos en todas partes. De reinterpretar cada desacuerdo como manipulación, cada expresión de necesidad como culpa estratégica, cada error de memoria ajeno como gaslighting. Ese estado no es protección. Es una forma distinta de perder la capacidad de percibir con precisión, y aísla igual que la manipulación aislaba. Las personas sanas también se equivocan, también tienen días malos, también dicen cosas de las que se arrepienten. La diferencia entre eso y la manipulación no está en el episodio individual, sino en el patrón sostenido, en la respuesta cuando se lo señalas, y en si la relación tiene capacidad de reparación real. El objetivo nunca fue desconfiar de todos. Fue recuperar la capacidad de confiar con precisión. En las personas correctas, en el grado correcto, y sobre todo, en ti mismo. Vale la pena cerrar con las señales de lo que sí es una relación sana, porque después de estudiar patrones dañinos durante tanto tiempo, es fácil quedarse solo con el mapa de lo que hay que evitar. En una relación sana, plantear un problema no requiere estrategia. Puedes decir que algo te molestó sin ensayar la frase, sin elegir el momento perfecto, sin calcular cómo evitar que se convierta en una crisis. En una relación sana, los desacuerdos terminan. Puede haber tensión, incluso durante días, pero hay un punto donde el tema se cierra y no reaparece como munición en discusiones futuras. En una relación sana, la otra persona muestra curiosidad genuina sobre tu experiencia. No necesariamente acuerdo, pero sí interés real en entender qué te pasó y por qué. En una relación sana, tu autonomía no se negocia. Puedes tener amistades propias, opiniones distintas, y tiempo separado sin que eso se interprete como una amenaza al vínculo. Y en una relación sana, después de las conversaciones difíciles, te sientes cansado, pero no confundido. La diferencia entre esas dos sensaciones es probablemente el indicador más confiable que existe. Si estas 5 características te resultan sorprendentes o poco realistas, vale la pena tomarlo en serio. No como evidencia de que algo está mal contigo, sino como información sobre el punto de referencia con el que has estado midiendo. Y si al revisar esa lista descubres que tus relaciones más cercanas sí cumplen esas características, eso también es información valiosa. Significa que lo que aprendiste aquí funciona como conocimiento preventivo y como herramienta para ayudar a otros, no como un diagnóstico de tu situación actual. Y así llegamos al final de este audiolibro. Las señales ocultas de la manipulación, cómo reconocerlas y recuperar tu propia percepción. Has recorrido por qué el manipulador no parece un villano, el gaslighting y la duda sobre tu memoria, la culpa disfrazada de preocupación, el bombardeo de amor y el refuerzo intermitente, el movimiento de las metas y el cambio de culpa, la falsa elección y la triangulación, la secuencia de negar y atacar, por qué sigues justificándolo, cómo recuperar tu percepción y poner límites, y cómo volverte alguien a quien ya no se puede manipular. Pero esto no es un final, es un inicio. El inicio de una relación completamente distinta con tu propia capacidad de saber qué es real. Suscríbete al canal, escucha los demás audiolibros y recuerda. La manipulación no te quita solamente lo que obtiene de ti. Te quita la certeza de que puedes confiar en lo que ves. Y recuperar esa certeza es la forma más completa de recuperarte a ti mismo. Si estás escuchando esto y reconociste a alguien específico en varios de estos capítulos, quiero decirte algo antes de terminar. Reconocer un patrón no te obliga a tomar ninguna decisión inmediata. No tienes que confrontar a nadie hoy, ni terminar nada, ni cambiar tu vida esta semana. Lo único que ocurrió es que ahora tienes un mapa. Y con un mapa,
incluso quedándote exactamente donde estás. Ya no estás perdido de la misma manera que antes. Lo que hagas con esa claridad y cuándo es completamente tuyo. Ese mapa, una vez que existe, no se pierde. Puedes olvidar los nombres técnicos de las tácticas, pero la capacidad de notar cuando una conversación te dejó confundido en lugar de simplemente cansado, ya no se va a ir.